tuvimos que cortar, pero vamos a cambiar el texto y vamos a leer Josué capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿Qué quieres conservar? Parte 2, vamos a continuar, porque hubo algunas cositas que no pudimos decir. Así que vamos a irnos al libro de Josué, capítulo 4, verso 1. Vamos a ponernos de pie, todos los que pueden ponerse de pie. Ya nos paró Rafael, ahora parémonos otra vez para darle lectura a la palabra. Dice así el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes para nosotros y para lo que estamos esta mañana aquí. Habla nuestras vidas, prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, Señor. Sabemos que no estamos por casualidad en este lugar. Sabemos, Señor, que tú tienes todo preparado. Háblanos ahora. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada les decía que si nosotros hubiéramos invitado al apóstol Pablo a este lugar, si hubiéramos invitado al apóstol Pablo y le hubiéramos dicho que nos hiciera alguna recomendación, que nos diera algunos de los consejos que el apóstol Pablo escribió a pastores, escribió a iglesias, ¿verdad? En tanto libro que escribió, ¿qué consejo nos daría? Y llegamos a una conclusión que él nos diría: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago: ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, ¿verdad? Ese es Filipenses 3:13. Llegábamos a esa conclusión porque nosotros muchas veces no podemos olvidar lo que traemos. Nosotros tenemos en nuestro pasado cosas que recordamos, ¿verdad? Cosas que traemos guardadas en el baúl de los recuerdos. Tenemos maletas que venimos cargando. Yo les decía de broma y en serio que cuando venimos al culto traemos nuestra maleta de dolor, de sufrimiento, la ponemos aquí, saludamos al pastor y le decimos: Dios le bendiga, pastor, buenos días. Dejan su maleta y se sienta. Termina el culto, media hora, una hora, el tiempo que se dedique para la adoración, y cuando termina, viene, le da la mano al pastor, le dice: pastor, qué lindo mensaje, muchas gracias, me doy fortalecido. Se inclina, recoge su maleta de pena, dolor y sufrimiento y se lleva la maleta. Dijimos que es difícil que podamos olvidar, como decía el poeta, los campos donde ayer jugamos, pero ahí vienen buenos y también de los otros recuerdos. Dijimos que la mente funciona como un estudio de edición.
como un estudio donde se editan aquellas grandes películas y es lo que nosotros vemos cuando se hace el lanzamiento, cuando se hace el estreno de la película, pero en parte nos dejan lo malo, ¿verdad? Hay un track de errores, de fallas de edición que quedan ahí. Pero algunos de nosotros somos especialistas en conservar solo lo malo. Hemos editado de la vida solo cosas malas. Y en nuestra maleta tenemos llena de puras cosas malas, cosas que nos dan dolor, que nos dan sufrimiento, que nos llevan al caos, que muchas veces nos enferman de tal manera que nos llevan al borde, al umbral de la muerte incluso, porque no podemos liberarlas, porque no podemos soltarlas. Cuando nosotros tenemos ese veneno en nuestro organismo, cuando lo traemos adentro, muchas veces a los que afectamos son a los que están más cerca. Afectamos a los hijos, a la esposa o al esposo. Los dañamos porque ese cúmulo de cosas, no crean que afecta a los demás, nos afecta a nosotros, ¿verdad? Nosotros vivimos resentidos porque nuestro papá nos trató mal y no se nos olvida. Yo les contaba la historia de que a buenas 7 de la mañana un hombre ahí manejando en el alto me dijo: viejo pasmado. Yo vi el reloj, eran las 7 y pensé, ¿y este hombre tan de mañana que anda tan amargado? Y yo le hice así, pero era más, ya me había dicho viejo pasmado. Llegué a una conclusión: ese hombre anda peleado con él mismo, anda peleado a saber 10, 15, 20 años con su pasado, porque tan de mañana uno no puede andar tan amargado, al menos que la emocionalidad no tenga paz. Nos vamos a la cama y nos levantamos y no hemos podido descansar, no hemos podido hacer nada, porque cuando nosotros cargamos maletas, podemos andar maletas de buenos recuerdos, pero podemos andar maletas también de los otros, ¿verdad? Yo tengo malos, tengo buenos recuerdos, pero también tengo de los otros, hermano. Y tengo que aprender a editar, ¿verdad? Muchas veces nosotros manejamos en el equipo de trabajo gente, en las empresas manejamos gente que la gente dice: ¿y por qué tiene ese ahí? Eso no sirve. Cuando uno se hace amigo de alguna gente, ¿y para qué anda así con ese? Es que hemos editado. Y son más las cosas buenas que tiene que las cosas malas que la gente tiene. Eso pasa en la familia, con los hijos. ¿Han visto un papá que siempre mira a los hijos como lo mejor? Desde pequeñitos uno los mira lindos. Hay un cuento por ahí de aquel que le llevaron el hijo en una cajita y la enfermera ni siquiera quería acercarse a dárselo, porque el niño era solo oreja, solo una gran oreja era. Y cuando lo vio, ¡qué lindo mi niño!, dijo él. Porque uno edita, mira solo las cosas que quiere ver, solo las cosas buenas. Los matrimonios tenemos que aprender a editar, tenemos que aprender a ver las cosas buenas. Si mi esposa viera de mí y editara solo lo malo, no hubiera pasado conmigo ni siquiera un día. Ni un día. Yo no hubiera podido estar con ella, pero ni un año, si no tuviera editado solo las cosas buenas. Igual pasa con los amigos, ¿verdad? Nosotros a los amigos los editamos, le quitamos los malos, lo malo del carácter, se lo quitamos y nos quedamos solo con las cosas buenas, ¿verdad? Nos quedamos con la ternura, nos quedamos con las palabras de consuelo que nos dan, nos quedamos con el aliento, con el abrazo, ¿verdad? Nos quedamos también muchas veces con esa habilidad que tienen los amigos de soportar nuestras espinas más agudas, de soportar, como decía aquel, las cosas feas que nosotros hacemos, el mal carácter, el mal humor, y lo aprendemos a editar y a separar. Un amigo hace todo eso. Hermanos, eso exactamente es lo que hace Dios con nosotros. Cuando Dios le dijo a Sara:
¿Se recuerdan cuando Dios le dice a Sara: Sara, vas a tener un hijo? Sara era ya una mujer muy mayor, ya había cesado su periodos de menstruales, o sea, era una mujer que era imposible humanamente. ¿Qué hizo Sara? Se puso a reír, se burló. Para mí eso es una falta de respeto. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el libro de los Hebreos y la mencionan, dice que Sara es una mujer que sabía quién se lo había dicho y confió en Dios. Eso no es lo que nosotros leímos. Eso no es lo que leímos allá. No es lo que habíamos leído, pero ¿sabe qué? Hay un estudio de edición en el cielo, donde editan solo las partes buenas, porque las partes malas no le sirven a Dios. Pero saca lo bueno y dice: es un hombre, es una mujer de fe. Es un hombre, es una mujer que me adora, y este día va a ser contado por justicia a pesar de todas las dificultades y a pesar de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Él guardará en perfecta paz, dice la Biblia, a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Isaías 26:3. Cuando nosotros de repente hemos tenido dificultades, cuando hemos pasado momentos y situaciones difíciles, yo muchas veces les pregunto a mis hijos, le pregunto a algún amigo que fue testigo, le digo yo: ¿cómo pasó? ¿Cómo nos sucedió esto? ¿En qué momento? ¿Cómo actuó Dios? Cuando no teníamos nada, cuando en algún momento nos quedamos sin ni siquiera tener para la medicina para que uno usa, cuando las venas estaban inflamadas, cuando de que no hay medicina, no hay nada, y usted siente que todo se le termina, no tiene para la gasolina, no tiene para pagar la casa, no tiene para la comida, no tiene para nada. Y entonces, ¿cómo hicimos? ¿Qué hizo Dios? Y yo pregunto muchas veces a mis hijos, a mi familia: ¿cómo hicimos? Oramos, nos pusimos de rodillas. A las 2 de la mañana buscamos a Dios en la esquina del cuarto, lloramos. O ya no se acuerda, lloramos hasta las 5 de la mañana. Y de repente a las 6 apareció alguien y dijo: anoche me regalaron un montón de medicina y creo que te puede servir, ven y traerla. Más tarde apareció un hombre: tengo dinero aquí y quiero ponerlo a trabajar, ven y traerlo. Cuando no teníamos nada, nos pusimos de rodillas, empezamos a clamar. Y Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente hemos perdido el control? ¿Por qué de repente estamos que si no tenemos? ¿Por qué estamos midiendo a Dios con lo que tenemos en la cuenta? ¿Por qué estamos midiendo a Dios con las circunstancias, con las cosas que nos están pasando? De repente nos hemos vuelto más planificadores, más organizados. Hemos perdido el correcto enfoque, ya no dependemos. Estamos midiendo a Dios por las cosas que tenemos, por la cantidad de amigos millonarios, por las relaciones que manejamos, por eso. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde ha quedado? Esas situaciones cuando nosotros no teníamos nada, cuando teníamos que ir a buscar a Dios. Se nos ha olvidado los momentos en que Dios intervino en la vida de nosotros. Dice la Biblia en el pasaje que leímos que cuando Israel tenía que cruzar el Jordán, Dios le dice a Josué que apilen las piedras y las dejen, para que cuando los hijos les pregunten, ¿qué piedras son esas? ¿Qué significa eso? Esas van a servir de conmemoración y de recuerdo de que Dios estuvo con ellos, que Dios les abrió el río al momento de ir pasando frente al arca. Cuando hay dificultades, hermanos, esta mañana yo quiero preguntarles: ¿qué piedras estamos nosotros acumulando, apilando a la orilla del camino de la vida? ¿Cuáles son esas piedras que tenemos conmemorativas, que nos recuerdan las veces en que Dios ha intervenido en la vida de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros leemos aquí que dice qué significan estas piedras?
cuando pregunten y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. El arca representaba la presencia de Dios, que las aguas han sido divididas. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en la vida de nosotros de manera milagrosa? De manera cuando no teníamos nada. ¿Por qué ahora las circunstancias? ¿Por qué ahora las situaciones? ¿Por qué ahora medimos a Dios de acuerdo a lo que andamos en la cartera? ¿Por qué estamos, si cuando no teníamos nada, Él siempre entró y incursionó? Yo recuerdo allá en Cangrejera una vez el pastor de la iglesia llegó y me dijo, y el pastor muy humilde, un hombre muy pobre, llegó y me dio 100 colones. Bien me acuerdo que llegó el pastor y me dio 100 colones. Y con 100 colones en ese momento empezamos, me vine en un bus a buscar trabajo y empezó de nuevo el proyecto. Dios estaba poniendo la primera piedra. Esta semana un hermano me contaba que con $50 había sacado la comida de sus hijos, había multiplicado, había hecho un montón de cosas. ¿Dónde se nos olvidó? ¿A dónde quedaron esas cosas? ¿Es necesario que Dios se acuerde? Es necesario recordarle a Dios cuando no tenía. Dice Nehemías, dice, acuérdate, le dice Nehemías a Dios, Dios mío, para bien y de todo lo que hice por el pueblo. Jeremías le está recordando a Dios. Muchas veces nosotros tenemos que recordarle a Dios las cosas que hemos hecho. Yo me he estado acordando y he encontrado en internet las acciones de mi querido doctor, el doctor Vides. Él ha hecho cosas por este país, por esta nación, que uno, y ahí andaba él queriendo demostrarnos o queriendo platicar con nosotros, callado muchas veces, oyendo, pero él edificando su alma en privado, pero con una proyección a nivel nacional. Sus últimas pláticas conmigo eran los temas de seguridad alimentaria. Ahí andaba queriendo hacer una universidad, andaba queriendo hacer un proyecto para seguridad alimentaria, ha mandado mucha gente a Cuba, la operación Milagro, que es una operación que ayudó a tanta gente que no tenía fondos para operarse, las brigadas médicas donde conservaron a un montón de médicos, él las organizó, y ahí tenemos sus peticiones, cosas sencillas, hermano. Porque vino aquí, pero esas cosas hay que recordárselas a Dios, hay que hacerle memoria. Es necesario que nosotros ¿sabe por qué? Porque Dios tiene, según lo que dice la Biblia en Malaquías, Jehová los escuchó y fue escrito en el libro de memorias, como si Dios tuviera su libro privado de memorias, de cosas que guarda. Porque muchas veces hicimos sacrificios incluso para sembrar en la obra. ¿Cuántas veces hemos venido y no tenemos para comer? ¿Cuántas veces tocó que venirse con los $5 del combustible a sentarse y tener que perder la vergüenza y decirle a alguien, no tengo, dame, préstame? ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer esfuerzos y poner en el canasto de la ofrenda una ofrenda y nosotros no tenemos para darle de comer a los hijos, pero queremos sembrar en la obra, queremos sembrar en el reino? ¿Cuánta gente diezma y no tiene? Mi querido doctor, muchas veces yo vi su sobrecito de diezmo en el canasto de la ofrenda y sabía que tenía problemas económicos, pero le daba a Dios, sembraba en la obra. Y es necesario que nosotros le recordemos a Dios, porque hay un libro de memorias donde están anotadas todas esas cosas. A Cornelio en la Biblia se le dice, tus oraciones y limosnas han subido para memoria de Dios. Muchas veces esas cosas suben. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apilar a la orilla del camino de la vida esas memorias donde Dios no nos abandonó. A pesar de situaciones difíciles, a pesar que no teníamos nada, nos levantamos en fe.
cuando perdimos el trabajo, cuando amanecimos el siguiente día, llegaron las 6 de la mañana y no teníamos para dónde salir. Agarramos desesperadamente la computadora, la maleta, nos subimos al carro, fuimos a un café y empezamos allá a buscar la oportunidad, a ver cómo Dios, y la familia se queda aquí esperanzada y uno allá lo están echando del café. Y muchas veces los profetas negativos le dicen: busca trabajo, si no vamos a aguantar hambre. Es que Dios me dijo. Sí, pero ¿y cómo va a pasar eso? No es posible. ¿Cómo vas a tener empresa? ¿Cómo vas a tener ese proyecto? ¿De dónde te va a salir? Sí, pero es que Dios me dijo. ¿Dónde perdimos ese concepto? ¿O es que dejamos de ser niños en la fe? ¿O es que dejamos de creerle a Dios? ¿O es que las circunstancias nos doblegaron y nos hundieron? Hay una edición especial en los cielos, hermano. Dios edita solo las buenas cosas. Dios hace correcciones. Cuando yo leo, estuvimos estudiando en este último periodo del libro de los Hebreos, y ahí encontramos a los héroes de la fe. Y cuando usted empieza a ver, encuentra a Moisés, encuentra. Y uno dice: no, pero si es que ¿cuántas veces? 5 veces se le quejó a Dios. Era un hombre débil, era un hombre, pero es recordado en el libro de los Hebreos, en la galería donde se guardan los héroes de la fe. Allá aparece Jacob también. Y uno dice: no, ese es estafador, ese no lo metan ahí, hombre. Ese engañó al papá, le mintió, hizo esto, hizo lo otro. Pero dice que sus obras son contadas por justicia. Es un héroe de la fe. Está anotado ahí porque hay un estudio de edición donde las partes malas. Miren, aparece David. Si ese no es digno ni siquiera de entrar a la casa de oración. Se acostó con la mujer ajena. Era un fornicario, era un adúltero, era mentiroso, todo lo que quieran. Pero Dios dice: es un hombre de acuerdo a mi corazón. Es un hombre, y aparece en la galería. ¿Qué pasa en el cielo entonces? Lo que pasa, hermanos, es que allá hay un estudio donde se editan las partes malas. De mí me encanta oír lo que se dice de Mario Díaz. De Mario Díaz, allá en el cielo se dicen cosas muy buenas. Es un hombre que se levanta en fe. Dice de mí: me agrada oír que se diga eso. Es un hombre que ha inspirado mucha gente. Y yo me lo he creído. Yo digo, yo quisiera que cuando alguien llegara y leyera mi lápida y dijera Mario Díaz, dijera: este hombre inspiró mi vida. En el cielo nadie quiere ver las cosas feas, esas cosas horribles mías. Esas no las van a editar. Eso va a quedar en un track de errores que nunca los van a ver. Porque allá se editan las cosas buenas, las partes buenas. Voy a ponerles un ejemplo práctico. Esta mañana o anoche usted tuvo una noche pésima. No pudo dormir bien. Esta mañana levantó al niño, lo agarró del pelo, le dijo: vení mono, vení a orar aquí. Se peleó con su esposo, hizo de todo y vino a la casa de oración, vino a la iglesia gruñendo, y yo no sé ni para qué venido. Pero cuando empezó a alabar, cuando empezó a cantar, cuando empezó a decir: vine a alabar a Dios, y sus ojos se cerraron y se conectó con Dios, en el cielo se guardó, en la memoria de Dios se guardó. Este domingo se levantó bajo circunstancias difíciles, pero encontró su propósito cuando se puso a orar. Encontró el propósito para el que Dios le creó, y es un hombre que esta mañana, es una mujer que hoy, esta mañana, sus obras van a ser guardadas, van a ser contadas por justicia. No importa, porque Dios edita las cosas buenas, no está editando las cosas feas, estamos guardando. Entonces Dios guarda cosas buenas de nosotros. Dios guarda las cosas buenas, de acuerdo a como nosotros hacemos, de como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, de acuerdo a como nosotros editamos nuestra propia vida. Así se va a editar la vida en los cielos. Cuando nosotros no nos cuidamos,
Cuando nosotros llevamos en esa maleta solo dolor, solo pena, solo sufrimiento, el mal está en nosotros. No crea que usted llevando esa pena la va a poner en el corazón de otra gente, la lleva usted. El mal va dentro de usted. El domingo estuvo el doctor con nosotros. Hoy está luchando entre la vida y la muerte. Probablemente su maleta pesaba tanto que no logró dejarla aquí. Esta mañana yo quiero que usted deje su maleta aquí y por lo menos se lleve una maleta de cosas buenas, que sea más liviana. Todos tenemos equipajes, todos en la vida traemos maletas que están de más. Tenemos que aprender esta mañana a viajar livianos, hermano, a viajar con poco peso. Deje las cosas feas, deje las malas cosas y en esa maleta que tenemos llenémosla de buenos recuerdos, de buenos pensamientos. Apilemos a la orilla de nuestra vida esas piedras que nos recuerden siempre que Dios ha sido fiel, que no ha cambiado, que Dios ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, que nunca ha dejado de ser ese Dios todopoderoso, que nunca ha dejado de ser Dios, nunca abandonó su reino, que siempre ha estado ahí para protegernos, para ayudarnos y para consolarnos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que te dedicamos este domingo para adorarte. Gracias por traer a mis hermanos. Gracias por haber hecho este lugar cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, para emprender grandes cosas, grandes proyectos para ti, porque sabemos que es la única manera que tú puedes hacer grandes cosas por nosotros. Bendice a los líderes de las familias. Bendice, Señor, a estos muchachos que vienen a la casa de oración. Bendice a cada una de las familias que están aquí. Levanta sacerdotes fuertes que puedan resistir las acechanzas, Señor, del enemigo a día con día cerca de ti. Protégenos, guárdanos, ayúdanos a pilar a la orilla del camino de nuestra vida esas piedras que no solo nos recuerden a nosotros que no nos has abandonado, esas piedras, Señor, que siempre nos recuerden a nuestros hijos incluso los milagros en fe, lo que tú has hecho. Te damos las gracias por Jairo, te damos las gracias por Maybelline, porque están con nosotros, porque escuchaste nuestras peticiones, porque los sanaste, Señor. Oramos por el doctor que lucha ahí. Te pedimos que nos ayudes a entender y aceptar tu voluntad, cualquiera que sea. Lleva en bien a mis hermanos, que puedan descansar esta tarde, Señor, reponer sus fuerzas. Aquellos que no tienen un trabajo, Señor, provéeles. Así como tú hiciste con muchos de los que te hemos seguido, de los que hemos estado cerca de ti. Ayuda también a crecer en esos proyectos. Ayuda a los jóvenes que van a llegar a sus aulas a brillar con luz propia, a ser modelos, a ser ejemplos. Que mucha gente diga, yo quiero ser como ese muchacho, tiene algo especial. Y es que tú estás en el corazón de cada uno de ellos. Regálanos, Señor, la presencia de cada uno, que antes de que nosotros tengamos que emprender ese vuelo al cielo, Señor, podamos llenar el corazón de los que nos rodean, el corazón de los amigos, el corazón de la gente de tu paz. Ayúdanos a hacer el bien, ayúdanos a ser dadivosos, ayúdanos a ayudar, ayúdanos a levantar una nueva generación, una nueva colonia. Ayúdanos a tener una visión como la que han tenido, Señor, hombres de fe, hombres como el doctor que vieron esta tribuna, que vieron este lugar así como lo estamos diseñando, porque Él lo plasmó en un papel. Hagan la tarima así, pónganle luces aquí.
levántalo, bendice a mis hermanos, ayúdales. Ponemos en tus manos este día y toda la semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor